Bienvenidos al capítulo número 4 de nuestra serie de videos de CCNA1 para el curso de preparación de instructor. Este capítulo corresponde al modelo, a la capa de transporte del modelo OSI, siendo igual en el modelo TCP/IP, o capa 4. Los objetivos de este capítulo son, en primer lugar, explicar el rol de los protocolos de la capa de transporte y cómo funcionan a través de la comunicación en red. En segundo lugar, analizar cómo funciona el proceso o el protocolo TCP, los mecanismos que soportan la confiabilidad del TCP. En tercer lugar, vamos a analizar cómo funcionan los mecanismos de TCP para soportar reensamblaje y administrar la pérdida de datos, cómo se las arregla este protocolo. Y al final vamos a ver cómo funciona el otro protocolo que es UDP. A ver, nosotros en nuestro modelo OSI nos encontramos en esta capa. La capa número 4, contando desde abajo hacia arriba. Esta capa es bastante importante porque recuerden que si esto lo pasamos al modelo TCP/IP, encontramos que las tres capas superiores están fusionadas en una, pero la capa de transporte se mantiene sin cambio. La función de esta capa es preparar la aplicación, los datos generados por la aplicación, denominados justamente datos o data, para que se pueda enviar ya a través de la red. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo sería el caso? Dentro de la capa de transporte existen numerosos protocolos que se encargan de transportar los datos, pero hay principalmente dos. Tenemos el protocolo de control de transmisión y el protocolo de datagrama de usuario. Vamos a ver la diferencia fundamental entre ambos más adelante en detalle, pero básicamente podemos decir que en esta capa de transporte, nos vamos a ocupar de cómo, valga la redundancia, cómo se transportan los datos en la red. La forma de explicar esto, vamos a utilizar nuevamente nuestra carta. Esta carta en formato papel, ¿cierto? Dentro del proceso de envío de nuestra carta, que vamos a ir analógicamente trabajando con el envío en la red, ya tenemos el mensaje escrito acá adentro. Voy a borrar un poco esto. Esto estaría más o menos así, estaría la carta recién siendo escrita, ¿ok? Se agregaron los datos de la capa de aplicación, que es el mensaje en sí. Ya saben, el mensaje viene codificado en algún idioma y eso se cerró en un sobre y, bueno, todavía no ponemos los dos nombres, los datos de origen y destino, que vendría a ser siendo las direcciones IP. Pero cuando tenemos que enviar este sobre por el correo tradicional, tenemos varias opciones si vamos a la oficina de correos. En primer lugar, la persona que esté a cargo nos va a preguntar si queremos enviar esto en forma certificada o express, ¿cierto? ¿Quiere enviar certificado express? ¿O simplemente quiere usted un envío normal? ¿Cuál de los dos escogería usted? Eso depende. ¿De qué dependerá en su carta? ¿De qué dependerá acaso si usted va a enviar un mensaje o una carta certificada o un mensaje a través de correo normal? Va a depender del contenido de la carta. Si el contenido es altamente importante y es necesario que no se pierda, probablemente escogeremos la opción express o envío certificado, ¿sí? Pero el detalle es que cuesta un poco más. Pero nosotros estamos dispuestos a pagar un poco más a cambio de que los datos lleguen en forma segura. Por el lado contrario, podemos hacer un envío normal cuando, por ejemplo, se trata de un envío de una postal navideña. Probablemente el costo sea mucho menor
no nos vamos a asegurar de que los datos, de que la postal llegue, o sea, idealmente que llegue a destino, si llega muy bien, pero si por algún motivo esa carta se perdió en el transcurso de su envío, no es tan terriblemente grave como si fuese un envío de algún documento, algún cheque o algo por el estilo. Bueno, eso es la misma analogía que podemos aplicar a TCP y UDP. TCP viene a ser el servicio express y UDP viene a ser el servicio normal. Ya vamos a entrar en detalle de por qué. Ahora, estos dos protocolos se encargan de definir cómo, ya decía, cómo se van a transportar los datos. Ahí es la analogía que quería hacer. Una vez que las aplicaciones han generado sus datos, que no se olviden, de acuerdo al capítulo 2, aparecían las denominadas PDU o Protocol Data Unit. En la capa de aplicación tenemos los datos generados, datos en crudos o raw data. Esto es aplicación. Ahora tenemos que escoger un medio de transporte. ¿Sí? Ese medio de transporte va a estar directamente relacionado con los datos que se están enviando. Por ejemplo, si estamos usando el protocolo HTTP, el protocolo de transporte va a ser TCP. Si estamos utilizando DHCP, el protocolo de transporte va a ser UDP. Telnet utiliza, ¿cuál creen ustedes? TCP. FTP utiliza TCP. La mayoría de los protocolos utiliza TCP. Hay algunos como DHCP, DNS, que utiliza UDP, o Trivial File Transfer Protocol, que utilizan UDP. La minoría de ellos utiliza UDP. Existe una excepción en DNS que en algún caso puede DNS utilizar TCP, pero es cuando se envía la transferencia de zona entre dos servidores DNS para hacer un respaldo. Pero las consultas que van desde los clientes a los servidores en busca de nombres de dominio se hacen utilizando el protocolo UDP. ¿Ok? Ya, aquí tenemos una comparación entre los dos protocolos más utilizados en transporte. Estamos hablando de UDP por este lado y por este otro lado TCP. La pregunta más grande que viene a surgir a los alumnos y a las personas que estudian redes es ¿cuál de los dos protocolos conviene más? ¿O cuál es mejor? La respuesta depende del tipo de protocolo de aplicación que se esté utilizando. El programador, el desarrollador de la aplicación, en el código fuente, él establece las capas de transporte hacia arriba. Es el programador que decide si voy a hacer una aplicación, ¿sí? Voy a su vez utilizar un puerto 5001 y voy a decidir si acaso voy a utilizar TCP o UDP para esta aplicación. ¿En qué basará el programador esa decisión? Bueno, básicamente lo va a hacer dependiendo el tipo de comunicación que se requiera. Veamos. Para UDP siempre va a ser mejor este protocolo cuando necesitamos correr, por ejemplo, telefonía IP, streaming de video y algún otro tipo de aplicación que genere o que necesite la mayor cantidad de rapidez posible sin preocuparnos tanto de la calidad. Por ejemplo, juegos en línea. Ajá. Por otro lado, vamos a utilizar TCP cuando tengamos protocolos que no es necesario que sean lo más rápido posible, pero sí que nos interesa que los datos sean confiables y que no se pierdan dentro de lo posible. Como pueden ser SMTP, por ejemplo, para envío de correos HTTP. En otras palabras, cuando utilizamos servicios que corren bajo TCP, no nos importa esperar un poco más, un par de segundos, a cambio de que la conexión sea confiable. En cambio, en UDP, por el otro extremo,
eso no lo podríamos tolerar, sino que necesitamos que sea lo más rápido posible. Voy a destacar el término confiable, reliable. El término confiable en redes, confiabilidad, no tiene nada que ver con que sean mejor o peor los protocolos. Aquellos protocolos que son confiables se denominan aquellos que son capaces de enviar o dar acuse de recibo por los mensajes que se están enviando de un extremo a otro. En redes ese acuse de recibo se conoce como acknowledgement o ACK en corto. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La telefonía IP, por ejemplo, una llamada a través de Skype, o un streaming de video en tiempo real, un partido de fútbol, por ejemplo, que se esté enviando a través de la red, no nos va a importar mucho si acaso al hacer una llamada se pierde un mensaje, no se escuche nítidamente, o bien un determinado píxel de nuestra pantalla se pierde por 1 o 2 segundos, o la pantalla se cuadricula por 1 o 2 segundos. Porque como la comunicación tiene que ser lo más rápido posible, no importa porque basta que dure un par de segundos y ya para nosotros es una condición aceptable. Por ejemplo, si tenemos problemas de transmisión entre un usuario telefonía IP y otro, cuando se está haciendo una llamada telefónica, si se pierden los datos entre medio, la llamada tiene que ser tan expedita que simplemente el interlocutor nos va a decir, ¿sabes? No te escuché, ¿me puedes repetir? Y el otro usuario va a decir, sí, te dije tal cosa, ok. Y así sigue la conversación. Si añadiésemos algún método de confiabilidad a la conexión de telefonía IP, tendríamos el problema de que probablemente los datos van a llegar 100%, pero van a llegar con un leve retardo. Entonces, cuando el usuario 1 dice hola, quizás se demora 1 segundo o 2 en llegar al otro extremo, hola, y la respuesta tomaría el mismo tiempo. Por lo tanto, una vez que yo diga hola, después de 4 segundos, voy a esperar la respuesta. Imaginen una conversación telefónica. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Sería bastante poco agradable la experiencia de conversar por teléfono a través de la red. Entonces, para evitar ese retraso propio de las comunicaciones que usan TCP, es que se diseñó el protocolo que sea rápido, que produzca una baja sobrecabecera, vamos a ver eso en detalle en el siguiente slide, que no requiera acuses de recibos o acknowledgements, que no reenvíe la data perdida y que entreguen los mensajes tal como llegan. Es decir, que sea lo más expedito posible. Puse los juegos de video porque los juegos de 3D shooter, las personas que juegan tienen que, o lo que esperan es que si mueven el mouse, lo ideal es que el servidor remoto interprete lo más rápidamente posible ese movimiento, porque si es un juego de guerra, el usuario le van a haber disparado antes de que la conexión efectivamente llegue, el movimiento hacia el servidor. Y el usuario va a estar muerto antes de que siquiera el servidor procese ese envío. Entonces tiene que ser un protocolo lo más rápido posible. Por otro lado, TCP es confiable, es decir, si yo envío un mensaje hacia un servidor, un cliente, el servidor me tiene que responder con un acuse de recibo por cada mensaje que yo envíe. Es decir, si envío el bloque 1, el cliente va a empezar un timer a contar hasta que el servidor le diga sí, ok, llegó. Esto es lo mismo que mandar a un hijo a una fiesta y el papá se preocupa tanto que le dice, hijo, por favor, cuando llegues avísame. ¿Sí? Y hay un tiempo. ¿Cuánto te demora? Me demoro 20 minutos en llegar. Ok. Y el papá preocupado espera que a los 20 minutos su hijo le responda de vuelta con un ACK. No te preocupes, papá, ya llegué. Pero ¿qué pasaría si pasan 20, 30, 40, 50, 60 minutos y el hijo no responde? O no devuelve un mensaje diciendo que llegó bien, porque se olvidó, porque se le perdió el teléfono, se quedó sin batería, etc. Ese pobre padre se va a desesperar tanto que
empieza quizás a llamar a los amigos, empieza a llamar quizás a la policía, etcétera. Bueno, eso sería TCP, ¿sí? Y ahí viene el acuse de recibo. Por cada mensaje que se envía o por cada grupo de mensajes que se envían, se espera un mensaje de confirmación de vuelta. Las aplicaciones que corren TCP sí reenvían los datos perdidos, ¿ya? Y la entrega ocurre exactamente en el orden en el cual se envió, a diferencia de UDP, que en el orden que llega se van reensamblando los datos. A ver, quizás va a quedar un poco más claro con los siguientes slides. Lo que estamos viendo en pantalla es un tema muy importante. Vamos a poner una gran estrellita aquí, como lo hacía en el colegio cuando yo estaba, sobre estos dos elementos. Esto que ustedes están viendo es el encabezado de TCP o el encabezado de UDP. Veamos, en el proceso de... Voy a poner acá TCP/IP, o claro, el modelo TCP/IP, aunque no sé si es más o menos similar. Tenemos los datos generados por aplicación, ¿cierto? En la capa de aplicación. Esto es en la encapsulación de datos. Cuando la aplicación ya generó sus datos, voy a escribir esto nuevamente, lo que se hace es agregar una información extra que corresponde a la capa de transporte. Y eso es el header o encabezado de transporte. Ahora, este encabezado que está acá es información extra que no tiene mucho que ver con los datos que están siendo enviados. Nuestro ejemplo de la carta sería el hola, ¿sí? El encabezado de transporte puede ser TCP o puede ser UDP. Va a depender del tipo de aplicación que nosotros estemos utilizando. Ahora, lo importante es lo siguiente. Voy a volver a escribir esto. Si la aplicación requiere los datos TCP, este encabezado va a pesar, por lo general, 20 bytes. Puede llegar a pesar 24, lo explico inmediatamente. 20 bytes. Pero si la misma aplicación necesitase usar un encabezado UDP, este encabezado va a ser un poco más pequeño y va a pesar solamente 8 bytes. ¿Ya? Esta sería UDP. Hay una diferencia en el tamaño de las cabeceras o los encabezados. Esos 12 bytes de diferencia es lo que se conoce como overhead o sobrecabecera. Sobrecabecera es el tamaño de los datos extras que se tienen que ir agregando para poder hacer exitosa la comunicación. Piensen en un sobre, en una carta. El mensaje en sí es el mensaje escrito, pero para poder enviar exitosamente esa carta a algún país, ustedes necesitan un sobre, tienen que comprar un sobre, entonces ya está siendo más caro. Tienen que comprar una estampilla, tienen que poner los datos de origen y destino, tienen que ir al correo, tienen que pagar por el servicio. Entonces, si uno lo piensa bien, uno está acostumbrado a hacer eso, pero en realidad podremos pensar, bueno, ¿por qué tengo que pagar tantas veces? Si yo solamente quiero escribir hola y que ese hola lo lea otra persona en otro lado del mundo. Porque simplemente por escribir hola en un papel no se pueden enviar los datos hasta otro lugar del mundo. Lo mismo en la red. Simplemente por tener los datos de aplicación no se puede enviar los datos a través de la red. Se necesita un encabezado TCP, se necesita un encabezado de red, una trama, etc. Y cada uno de esos datos que se va agregando genera datos extra, genera una cabecera extra. Y eso se conoce como sobrecabecera. Y si volvemos un poquito atrás, dice aquí que exactamente UDP genera una baja sobrecabecera. Una sobrecabecera más pequeña porque solamente son 8 bytes. ¿Por qué 28 bytes? Fijémonos acá. Vamos a ver esto desde el bit 0 al 31. Todos sabemos que 32 bits, ¿cuántos bytes son? Claro que son 4 bytes. Tenemos 4 bytes desde el bit 0 hacia el bit 31. Voy a tirar una rayita aquí para que, bueno, por acá, por aquí, luego acá entre medio y otra acá. Acá tengo los bits del 0 al 7, es decir, el byte número 1. Acá está el byte número 2, byte número 3, byte número 4.
En otras palabras, acá tengo 4 bytes. A continuación, más abajo tengo otros 4 bytes que corresponden al número de secuencia que pesa 32 bits. Anteriormente teníamos los puertos que pesaban 16 bits cada uno. Tengo 4 bytes. En la siguiente línea tengo el número de acuso de recibo que también pesa 32 bits. Luego tengo varios campos más, que tengo el encabezado, la longitud del encabezado, 4 bits, más 6 bits, más 6 bits. Y luego tengo el tamaño de la ventana que pesa 16 bits más, y eso hacen 32 bits, que son 4 bytes. Tengo la suma de comprobación, que es un campo súper importante. Y tengo el flag de urgente o no, que son 4 bytes. Si nosotros sumamos, tenemos 4 más 4, 8, 12, 16, 20 bytes. Al usar todos estos campos que están acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los campos de abajo? Bueno, no siempre se ocupa el siguiente, que son opcionales. Y si se ocupase, serían 32 bits, por lo que haría 4 bytes extra, sumándole 4 a la capa al encabezado de TCP. Y ya tendríamos 24 bytes. Incluso generaría más sobre cabecera, si es que se ocupa el campo opcional. Algunas aplicaciones lo ocupan, otras no. Y estos son los datos, dice, capa de aplicación, que son los campos, los datos generados acá. ¿Ya? El problema de tener un exceso de cabecera es que se necesita ancho de banda para ser procesado. Ese exceso de cabecera consume ancho de banda, que puede ser muy útil si es que es muy escaso. ¿Ok? En el caso del protocolo UDP, que es mucho más sencillo, tengo la misma estructura, los bits 0 al 31. Acá tengo los 4 bytes de origen del principio, primer byte, segundo, tercero y cuarto, que son los 4 bytes del principio más los 4 bytes correspondientes a 16 bits de longitud y 16 bits de checksum. Y los otros son los campos de aplicación, el campo en realidad de la capa de aplicación. Y esto suma 8. Entonces, en otras palabras, UDP es mucho más sencillo que TCP. Recuerden, porque la característica fundamental de UDP es que fue diseñado para enviar los datos de la forma más expedita posible, sin tener que recalcular mucho y sin tener que preocuparse del orden de los datos si llegan o no. En cambio, TCP tuvo que ser modificado, tuvo que agregarse más información a este encabezado porque tiene funciones avanzadas que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, si yo estoy enviando datos de pongámosle letras, por ejemplo, de A a B. Si estoy enviando un flujo de datos donde tengo el segmento 1, segmento 2, segmento 3, etcétera, 4. Hay mecanismos que van a contar cada uno de ellos y por cada mensaje o grupo de mensajes se va a enviar un mensaje, un acknowledge de vuelta. Recuerden, un acuse de recibo en TCP. Y esto está ahí. Campo que UDP no tiene. UDP no envía acuses de recibo. Si llegaron los datos bien y si no llegaron, qué bien. También existe un checksum, también existe un campo de urgente, etcétera, reservado. Existen numerosos mecanismos que TCP necesita para ofrecer confiabilidad a la red. Por eso que el encabezado de TCP es más grande. Por esa razón, los programadores de videojuegos prefieren, y los programadores de aplicaciones de telefonía IP y video, prefieren utilizar UDP porque así los datos se generan de manera más rápida y no se consume mucho ancho de banda, ya que el encabezado pesa solamente 8 bytes. Antes de pasar al slide siguiente, hay algo que conviene aclarar, que es el tamaño de los puertos, la longitud. Cada puerto de origen y destino pesa 16 bits. Como este campo tiene 16 bits, 5, 6. Ok, ahí están los 16 bits. Se pueden hacer, ¿cuántas combinaciones creen ustedes de números binarios diferentes? 1. Va ahí, recién, fíjense toda la cantidad de ceros que estoy escribiendo. No se preocupen, aquí hay tiempo. Bueno, no tanto en realidad. 1, 0, etcétera. Después 0, 1, 1 y así. Hasta que todos los bits sean 1, los 16 bits sean 1. La cantidad de combinaciones que se pueden armar con 16 bits son 2 elevado a 16.
Y eso es, saquen su calculadora, acuérdense de este número siempre, es un número que se repite constantemente, 65.536, casi escribo 5, 65.536 puertos diferentes, donde, por ejemplo, puerto 80 es solo uno de ellos, puerto 53, etc. Las aplicaciones pueden utilizar cualquier puerto del 0 al 65.536 para el origen y para el destino. Lo mismo en TCP, lo mismo en UDP. Muy bien. Perfecto. Ya que estamos hablando de los puertos, vamos a primero a mencionar que el método de direccionamiento de la capa de transporte son los puertos. Se asocian aplicaciones con un puerto en particular. Esto lo había explicado más o menos en detalle en el video anterior sobre la capa de aplicación. Y es que ciertas aplicaciones como POP3, por ejemplo, cuando funciona, abre el puerto 110. HTTP, que en realidad contiene una página en lenguaje HTML, no se olviden, capa de presentación, abre el puerto 80. Esto es en la capa de transporte y esto es la capa de aplicación. Un chat de internet, por ejemplo, con mensajería instantánea puede abrir el puerto 531. Estos son puertos, ya lo había explicado anteriormente, que las aplicaciones tienen abierta escuchando conexiones. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que tenemos en el slide, suponiendo que nuestro servidor está ejecutando un servidor de correo electrónico, Mail Diamond, este servidor va a abrir a la red el puerto 110. Otra aplicación que sea un servidor web, como IIS por ejemplo, o Apache Server, va a abrir el puerto 80. Y una aplicación de correo electrónico, de mensajería instantánea, va a abrir el puerto 531. Entonces, cuando hay un cliente de alguna de estas aplicaciones, si el cliente tiene que recibir su correo, se va a conectar automáticamente hacia el puerto destinado para ello, que es el 110, por lo tanto va a estar conectado a un servidor de correo. Si abrimos un navegador web, un browser, como Chrome, Opera, Safari, el que quieran, ese browser automáticamente se va a conectar al puerto 80 y va a hablar con este otro software que entre ellos se van a intercambiar código HTML que el navegador interpreta y muestra como imágenes, formato, etc. Bien, así es que los puertos son números que tienen las aplicaciones a las cuales están conectadas directamente. Esa es la forma de direccionamiento de la capa de transporte. Dentro de los tópicos más importantes que hablamos en el primer video del capítulo 2, estaba la segmentación. Si es que recuerdan, habían dos procesos, uno que era segmentación y el otro que era muy importante también y dependía de él, que era la multiplexión. ¿Sí? Y por supuesto están sus homólogos, que son en el caso de la segmentación es el reensamblaje. Y en el caso de la multiplexión está la demultiplexión. ¿Ok? Cuando la capa de aplicación genera datos, por ejemplo, podemos abrir un MP3 que estamos descargando desde internet a través del protocolo HTTP. Esta es nuestra canción MP3 que pesa, digamos, 500 kilobytes. Un archivo más bien pequeño. 500 kilos. Lo que ocurre en la capa de transporte es que la capa de transporte no va a tolerar el envío de mensajes muy grandes, porque sería complicado para la seguridad de los datos. Entonces, más bien para la integridad, que es parte de la seguridad, lo que va a hacer es dividir este MP3 en distintas partes y le va a poner un numerito llamado número de secuencia. A cada uno de esos bloques que componen nuestro MP3 que estamos descargando o enviando, da lo mismo,
se le va a asignar, además de sus datos propiamente tal, aquí tenemos una parte de la canción, ¿cierto? Acá tiene otra parte. Se les va a agregar el encabezado correspondiente. Si es TCP o si es UDP. Recuerden que el encabezado UDP solamente tiene 4 campos, que tiene el puerto de origen, puerto de destino, checksum y host. Longitud. Longitud. Aquí está, longitud, checksum. ¿Ya? Ahora, si es un encabezado TCP, esto naturalmente va a tener muchos más campos, puertos de destino origen, 4 bytes de acuse recibo, 4 bytes de secuenciación y así, etcétera, etcétera. Hay muchos más datos. Destacaré esto para que no se olviden ustedes y se lo expliquen siempre a sus alumnos. La diferencia en la PDU de la capa de transporte. En la capa de aplicación, la PDU se llama data. Si miramos el modelo OSI, tanto la capa de sesión como presentación su PDU se denomina data. En la capa de transporte varía. Si el encabezado es TCP, lo vamos a llamar segmento. ¿Ok? Y si el encabezado es UDP, vamos a llamar datagrama. Es un tecnicismo que vale la pena explicar. Entonces, datagrama viene a ser los datos de aplicación divididos en pedacitos, más el encabezado correspondiente a UDP. Y en el caso de TCP, aquí están los datos de aplicación también, y los datos de TCP. Bien. Esto se conoce como segmentación. Es sumamente importante. Esto responde a este famoso mensaje que no sé quién dijo, divide y vencerás. Algún emperador romano creo que fue. Divide y vencerás es el lema de estos protocolos en la capa, más bien es el lema de la capa de transporte. Aquí está en detalle el encabezado de TCP. Yo quiero que observen lo siguiente. Ya veíamos la longitud de esto, ¿cierto? Acá tenemos los primeros 4 bytes. Luego vienen los segundos 4 bytes, 4 bytes. Acá tenemos 4 bytes, 4 bytes. Estos 4 bytes del final son opcionales, no siempre se ocupan. Y los datos que vienen de la capa de aplicación, por ejemplo, HTTP. ¿Bien? Voy a abrir a mi amigo Wireshark, que nos va a acompañar siempre en estas series de videos, porque es sumamente útil para poder ir comprendiendo en mayor detalle cómo funciona esto. Vamos a poner a escuchar en la red Wireshark. Y aquí estamos generando datos. Voy a abrir una página web cualquiera, ya Play Google, da lo mismo. Ahí está, bla, bla, bla. Ok, perfecto. Y detenemos esto. Yo quiero que veamos acá, vamos a ordenar por protocolos, naturalmente alfabéticamente. Aquí hay muchos mensajes TCP. Acá hay mensajes TCP de la capa de aplicación. Perdón, de transporte. Ahora, un mensaje puede ser HTTP en algún lado, no sé si estará por acá la HTTP. Y también va a contener su respectivo encabezado TCP. Pero para no complicarnos, abramos este. Doble clic. Doble clic. Ahí está. Este es el detalle del paquete de datos que yo he capturado. Más bien, quisiera corregirme a mí mismo, del segmento de datos que he capturado. ¿Por qué sé que es un segmento? Porque aquí viene el encabezado TCP. ¿Sí? El encabezado TCP, lo podemos ver aquí. A ver, vamos a tratar de hacer esto de alguna manera más simple. Creo que no va a resultar. Bueno. Aquí tenemos los bits, los primeros 16 bits del puerto de origen. Aquí está, puerto de origen. Recuerdan que les decía que llega al 65.535 porque parte desde el 0. Luego el puerto de destino, que es el campo de a continuación. Siguiendo esto, vienen 4 bytes de número de secuencia.
Ahí está el número de secuencia. Luego, de acuerdo a nuestro dibujo, viene el número de acknowledge o acuse de recibo. Y aquí está el número de acuse de recibo. Luego viene el campo header length o longitud del encabezado y tiene 20 bytes. Entonces, según lo que hemos dicho, ¿se estará ocupando el campo opcional? En este ejemplo, no, porque solamente llega hasta acá. Y ahí tenemos los 20 bytes. 4 por 5, 20. Lo que sí tenemos son los flags. Aquí vienen los flags o bandera, que son algunos elementos que vamos a ver a continuación, que nos indican el tipo de mensaje de cuál se trata. Esto en este caso es un acknowledge, es un acuse de recibo de algún mensaje enviado. Luego viene el tamaño, el valor del tamaño de la ventana. Aquí está nuestro campo. El TCP checksum dice, vamos a ver, tiene eso, validación deshabilitada, y luego un pequeño análisis dice análisis de secuencia y acknowledge. Esta es una respuesta al segmento en la trama 647. Y esta es la 648, si pueden ver acá, y nuestro navegador, la 647, no aparece acá. Es que a lo mejor no es eso. Algo pasó. A ver, aquí está. Aquí está, es un mensaje cifrado. Este fue el que se envió, 647, y el que nosotros teníamos es una respuesta de ese servidor. ¿Ven? De esta manera podemos comprobar que efectivamente se ven todos los campos que nosotros estamos viendo en el encabezado TCP. Esto es una forma muy didáctica de mostrarle a los alumnos que esto de verdad no es solamente teoría, sino también tiene de cierto. Bueno, lo que aquí ocurre es un ejemplo de comunicación entre un cliente y un server, y tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado previamente en el video anterior, así muy leve, y ahora lo vamos a profundizar, que es cómo funcionan los puertos, tanto de origen como destino. Siempre apréndanse que el puerto destination o de destino es un puerto conocido. Conocido quiere decir que es fijo. Por ejemplo, si es una comunicación HTTP, el puerto 80 es el de destino. Este mensaje, este número es el puerto de destino. Si es una comunicación Telnet, el puerto de destino va a ser 23. Y así. Cuando se lanza una comunicación de un cliente a un server, este servidor tiene corriendo dos servicios. Servicio web, servicio SMTP. Vamos a ver esto. Vamos a limpiar un poco aquí. Ahí está. Acá hay una solicitud. El paso 1. Este es el paso 1. El mensaje que sale desde este cliente 1 hasta el server, acá, si lo pudiésemos capturar aquí entre medio y observarlo, sería esto. En el campo de puerto de origen, vamos a tener un número que en nuestro ejemplo es 49.152, y en el campo de destino es el puerto 80. Al mirar el campo de destino 80 ya sabemos que es un tipo de mensaje HTTP. Esta es una solicitud, puede ser un GET. ¿Ok? Cuando el servidor responde a esa solicitud, lo que va a hacer es invertir los puertos, va a poner el de origen, que en el ejemplo, la solicitud previa era 49.152, lo va a poner como destino, y el puerto de origen, lo va a poner, que antes era el 80 como destino, lo va a poner ahora para este mensaje. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa comunicación va a poder fluir de vuelta hacia el cliente en el mismo. Podríamos denominar esto como un túnel, pero no me gusta usar eso porque en realidad los túneles en redes se ocupan para otro tipo de cosas, pero piensen en esa forma geométrica que va a ser un túnel entre el cliente y el servidor en esos puertos. Acá en el puerto 49.152 y en el servidor el puerto 80. Lo que hay que destacar es que el puerto de origen es generado dinámica y aleatoriamente por el sistema operativo de origen, random.
Y lo podemos ver, yo voy a abrir aquí la ventana de comandos de Windows. Voy a ejecutar el comando netstat -nau solamente para ver, bueno, o t para ver tcp. Y acá tengo algunas conexiones establecidas. Le voy a sacar la n para que podamos ver. N quiere decir numéricos, es decir, que no me resuelvan los nombres de NS, sino para que sea más rápido, se va a demorar un poco. Bueno, ni tanto. Sí, se está demorando. Porque tiene que resolver los números de puerto y eventualmente las direcciones IP que hayan involucradas. Pero básicamente, lo que se está mostrando en pantalla, aquí hay algo más claro, es una comunicación, por ejemplo, fíjense acá, hubo la de arriba, simplemente ahí. Quizás esta es mejor porque está en estado establecida, que va desde la IP de mi máquina, 10.29.115.119, en el puerto de origen 32.876, hacia la máquina 108, 160, 161, 164, en el puerto destino HTTP, o 80, como quieran. Bien, puerto de origen, puerto destino. Voy a ejecutar este comando sin la opción de que muestre los nombres de dominio, sino solamente numérico. Aquí está quizás más claro. Otra conexión a otra IP, fíjense, el puerto va cambiando. El puerto de origen cambia. Aquí es 32.876 a esta máquina y utilizó el puerto siguiente para hacer otra conexión a otra máquina. Siempre los puertos de destino son conocidos y los puertos de origen son dinámicos. A excepción, quizás del único protocolo, no tengo otro en mente en este momento, que es FTP, que ocupa el 2021 en algunos casos. Solamente acuérdense de que el puerto 21 es de FTP. TCP, a diferencia de UDP, podríamos decir que es un protocolo mucho más educado y preocupado, porque antes de dar el visto bueno para poder enviar mensajes en su capa de aplicación, tiene que establecer un saludo. Y este saludo, o apretón de manos, se conoce como el famoso saludo de 3 vías, o three-way handshake. ¿Sí? Los hosts que hablan TCP no llegan y se envían datos, como fuese, por ejemplo, UDP. UDP simplemente transmite, no importa si saludó o no saludó a la otra persona, le da los datos de una buena vez. En cambio, TCP tiene que de todas maneras establecer previamente un saludo. Lo que está en este slide corresponde a la terminación de la sesión. Quizás faltó uno entre medio, voy a ver si es que en el siguiente slide. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto de aquí. Ya, se va a ver muy mal, pero no importa. Y olvidémonos, Connection Establishment no es termination, es solamente establecimiento de la conexión. Voy a explicar el mecanismo de establecimiento de conexión mediante TCP. Esto se denomina saludo de 3 vías, ya decía en la slide anterior, porque la máquina A, antes de enviar sus datos, le va a decir a la máquina B, hola, máquina B. Y eso se conoce en el lenguaje TCP como Synchronization o SYN. Eso es un hola humano. La máquina B, cuando diga, wow, aquí hay alguien que me está saludando, ¿qué voy a hacer? Le voy a responder amablemente también con un hola. ¿Sí? Hola máquina A. Pero, además, y aquí viene lo interesante, voy a incluir en este mensaje hola un ACK, un acuse de recibo, para su mensaje SYN original. Y la máquina A va a responderle a la máquina B con un ACK. Por favor, si pueden anotar esta forma, escríbanla en algún lado, memorícenla porque es un paso sumamente importante en la transmisión de TCP. El mensaje SYN significa hola. Hola, host B, quiero comunicarme contigo.
host B va a decir también hola. Pero detrásito, inmediatamente detrás, va a decir, muy bien, host A, te voy a enviar un acuse de recibo de que tu hola que me acabas de enviar llegó correctamente. Y el host A va a decir, ah, qué bien que mi saludo llegó. Y la última respuesta que ofrece A B es solamente un ACK, es decir, host B, no te preocupes que tu saludo que tú me enviaste también llegó. ¿Sí? Esto es como si fuese un lenguaje humano, sería un poco difícil de entender, ¿cierto? Hola, hola, llegó tu hola, llegó tu hola. Poco complejo. Pero las máquinas funcionan así. Una vez que estos pasos estén listos, recién ahí tienen autorización para enviar datos de aplicación. Porque se acaban de saludar y se acaba de establecer una sesión. Tenemos una sesión de A a B. ¿Ok? Eso se denomina saludo de 3 vías. Es muy importante que esto que tienen aquí, voy a sacar el hola, así tal cual, lo memoricen, lo anoten y se lo enseñen a sus alumnos. Saludo de 3 vías. Este es el proceso de establecimiento de una sesión TCP. Vamos a ver otra de las características que ofrece este protocolo, que es mantener la sesión activa. ¿Cómo mantendrá la sesión? Vamos a poner esto. Vamos a borrar ahí. Sesión terminada, no me gusta. Hay un tipo de mensaje que se envía periódicamente entre los hosts para mantener la sesión activa si es que la capa de aplicación no está enviando datos. Y se denomina Keep Alive. Y es simplemente un mensajito determinado por la capa de aplicación que se envía cada X periodo de tiempo, por ejemplo, cada 3 segundos, cada 1 milisegundo, cada media hora, dependiendo de la naturaleza de la aplicación, simplemente para decir de un host a otro, no te olvides host B, que aunque no hable nada contigo, aún estoy conectado y no quiero que termines mi sesión. Cuando existen, por ejemplo, a ver, un ejemplo podría ser un chat. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una aplicación de chat, se conectan con su usuario y password, por ejemplo, Skype. Van a chatear con alguien, están escribiendo un mensaje, perfecto, la sesión sigue. Si ustedes se van de su computador, digamos por 4 horas, y por esas 4 horas no vuelven, simplemente la máquina está ahí sin hacer nada, vuelven después de esas 4 horas, ustedes se van a encontrar con que siguen conectados, ¿o no? ¿Es posible que la máquina los desconecte? Probablemente no. Probablemente sigan conectados, aunque quizás en estado ausente o algo por el estilo, pero el servidor remoto no va a haber terminado la sesión. Y eso es porque periódicamente la aplicación de chat, en este caso Skype, está mandando un pequeño mensaje de Keep Alive para decirle al servidor remoto, no me desconectes porque aún estoy conectado a ti. ¿Ya? Y eso hace que el servidor remoto reinicie su temporizador que tiene para desconectar a los usuarios inválidos. Eso es un mecanismo propio de la capa de transporte, específicamente de TCP. Entonces, tenemos dos mecanismos ya, uno es el saludo de 3 vías y el otro es el Keep Alive. Y por último, queda el que está acá atrás, que no sé por qué apareció la diapositiva cambiada, que este no es el saludo de 3 vías, sino que lo que aparece aquí es la finalización de la transmisión. Cuando realmente quiero apretar el botón cerrar sesión, terminar una sesión, lo que va a hacer el cliente o el host A es enviar un mensaje ya no de sincronización, sino de finalización al servidor B. El servidor B lo que va a hacer es responder ese mensaje con un ACK. ¿Y por qué enviará un ACK? Porque recuerden que TCP es un protocolo tan educado que por cada mensaje que le llega, él tiene que responder con un acuse de recibo. Inmediatamente detrás va a mandar un fin al interlocutor y el interlocutor le va a decir perfecto ACK. En otras palabras, para hacerlo más simple, A le dice a B, ¿sabes qué, B? No quiero hablar más contigo. Quiero cerrar la sesión. Host B le va a decir, en primer lugar, lo que tú me acabas de decir llegó bien. Entonces aquí
Host A va a decir, perfecto. Host B va a decir, entonces, si tú quieres terminar conmigo, yo también termino contigo y te envío un fin. ¿De acuerdo? De acuerdo. Fin recibido. Y el host A va a decir, mira host B, tu intención de cerrar la sesión acaba de llegar, no te preocupes y todos están amigos como siempre. Y en ese momento se cerró la sesión y se liberó ese puerto que estaba ocupándose para ese caso. ¿Cómo funciona la administración de sesiones TCP? Y aquí es donde entran los números de secuencia. Fíjense, tengo un host que va a enviar datos a otro, y esos datos, esos segmentos, acuérdense que los datos originales, nuestro MP3 de 500 kilos, es dividido en múltiples segmentos, quizás probablemente más de 6, porque el tamaño de los segmentos está definido ya por el tamaño de la ventana. Y lo que se va a hacer es que cada segmento va a llegar a un router y probablemente el segmento 1 se vaya por arriba y el segmento 2 se vaya por abajo. Y aquí, en este enlace, el segmento 1 tenga mucho más retraso porque es un enlace de peor ancho de banda que el de abajo. Y probablemente el mensaje 3 se vaya por otro enlace y el mensaje 4 recorra otro y así. Y lo que va a ocurrir, fíjense que salió en un orden determinado, del 1 al 6, en la red se perdió y llegaron en completo desorden. Pero llegó el 1, el 2, llegó el 6, 5, 4, 3. Eso no nos sirve. Porque si esto fuese una palabrita, por ejemplo, no tengo que escribirlo aquí, sino acá. Voy a escribir que nuestro mensaje era hola y un smiley. Entonces lo que ocurriría si llegan en desorden es que aquí vamos a tener algo como o paréntesis, luego viene el 5 que sería igual, luego el 4 que es A3. Esto sería lo que llega a destino. Y el usuario remoto diría, ¿qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? No entiendo. Entonces, para evitar esto, TCP se encarga de reordenar este mensaje, se encarga de reconstruirlo en el orden correspondiente. Y eso lo hace porque cada uno de estos segmentos salió con un pequeño numerito a continuación. Entonces, si llegan en desorden, este protocolo se va a encargar de ir guardándolos en un pequeño buffer a la espera de que lleguen los datos correctamente, por ejemplo, el 1, 2, el 6 y el 5 hasta que llegue el 3, porque el que salió a continuación del 2, ahí recién va a cerrar la secuencia y los va a reensamblar en orden para que al final el mensaje sí se muestre como tendría que haberse mostrado. Hola. Ajá. Y ahí sí que digamos, muy bien. Ajá. Esa es una propiedad de TCP, que es la que evita que tengamos problemas de transmisión cuando los mensajes se demoran más o los segmentos pueden tomar múltiples errores, múltiples caminos, perdón. Ahora, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de que haya pérdidas en esta conexión, es lo siguiente. El usuario va a generar datos en la aplicación. Estos datos van a ser divididos en bloques. Luego cada uno de esos bloques se le va a agregar un respectivo encabezado de transporte, un encabezado de red, ¿cierto? Transporte, network, y se va a meter en una trama, se va a encapsular cada uno de ellos y se van a enviar por los distintos medios de Internetwork. Y es posible que dentro de este recorrido en su destino, llegue el mensaje 1. Acuérdense que cuando llega el mensaje 1, el host de destino va a responder con un acknowledge. Y así el host de origen va a decir, ok, va a tener una pequeña lista, envíe el 1, 2, 3, 4. Y va a confirmar el acuse de recibo. ¿Llegó el 1? Sí llegó. Va a enviar el 2, va a viajar por la internet, va a llegar al destino, va a llegar el 2 y el host de destino va a responder con un acknowledge para el mensaje número 2. El origen va a decir, perfecto, llegó el 2. Va a enviar el número 3 y va a enviar el número 3
y por algún problema en la red, por ejemplo, hubo un bucle de enrutamiento, se perdió algo, los datos nunca llegaron. Y el host de destino empieza a preguntarse, ups, ¿qué pasó? Sin embargo, el host de origen no puede estar esperando a cada rato los acknowledge, así que para hacer un poco más rápido esto, va a enviar el mensaje número 4, lo va a enviar y va a llegar a la red el 4, pero el host de destino va a decir, momento, todavía no llega el 3. Entonces le va a devolver un mensaje diciéndole, ¿sabes qué? En realidad lo que va a ocurrir es que el origen va a empezar a correr un timer y va a decir, qué extraño, el destino no me ha avisado que mi mensaje 3 llegó. Se lo voy a reenviar. ¿Sí? Y esta vez sí llegó. Ah, perfecto. Y ahí sí le devolvemos un acknowledge. Y ahora sí el mensaje 4 también llegó acknowledge. Bien, la comunicación funcionó y todos totalmente felices. A pesar de que hubo un problema con el segmento número 3, a pesar de que hubo un problema, las máquinas fueron capaces de detectarlo y de reenviarlo por si acaso se perdió entre medio. Eso se conoce como retransmisión y solamente lo hacen las aplicaciones que funcionan bajo TCP. Bien. Ahora podemos hablar un poquito de UDP, que es lo último que va quedando de este capítulo. UDP, ya sabemos, produce un muy bajo overhead porque su cabecera solamente son 8 bytes. Porque no necesita más datos que los que habíamos visto anteriormente, que eran los dos puertos de uno de origen, otro destino, más la longitud del encabezado y eventualmente un checksum, o una suma de comprobación. Y los datos que se envían mediante UDP no establecen una conexión antes de ser enviados, simplemente se envían y ya. En TCP, recuerden, teníamos 3 mecanismos. Saludo de 3 vías, el saludo de 3 vías, ¿cierto? Para decir, hola host B, quiero establecer una sesión contigo. Muy bien, host A, yo también. Aquí llegó tu mensaje 1, perfecto, llegó tu mensaje 2, ok, todos felices. 2, se manda un keep alive cada cierto tiempo. Este es el segundo mecanismo de TCP para mantener la sesión activa. Y tercero, cuando quiero cerrar la sesión, simplemente host, quiero cerrar tu sesión, yo también, adiós, 4 pasos y se cierra. Esto es TCP. TCP es un protocolo muy educado. Las aplicaciones confían mucho de TCP. De hecho, se dice que el TCP justamente es un protocolo confiable. UDP es más como el niño rebelde. No saluda a nadie, no mantiene sesiones, no las cierra, simplemente envía los datos y punto. Estos datos también son divididos en bloques. La diferencia es que esos bloques no llevan ni un solo número. Simplemente llevan el puerto y la IP de destino. Y si llegan en orden inverso o si llegan algunos con errores, o no importa, se siguen transmitiendo. No hay ningún mecanismo que el receptor diga, oye, momento, teléfono IP, el segmento número 3 estuvo con problemas, reenvíamelo. Eso no existe en UDP. Simplemente se envían los datos porque lo único que queremos es la menor cantidad de latencia posible. Latencia es el tiempo que demoran los mensajes en ir y volver. Queremos la menor latencia posible y que sea lo más expedito. ¿Ok? No es que UDP sea un protocolo malo, que es lo que muchos podrían pensar. Simplemente es un protocolo diferente que se ocupa para aplicaciones como la telefonía IP, que no nos sirve que haya un mecanismo tan complejo como es TCP. ¿Cierto? No me interesa que por cada llamada que estoy haciendo a través de TCP haya, perdón, claro, justamente de la telefonía IP estoy hablando. No me interesa que por cada llamada que estoy haciendo haya un acuse de recibo y si se pierde algo voy a esperar hasta que... No, eso sería tremendamente ineficiente para lo que la aplicación telefonía IP o video sería. ¿Ok? Así que no es que UDP sea un protocolo malo, sino que simplemente es diferente. Y como podemos ver aquí, si los paquetes toman distintas rutas a través de Internet, como el ejemplo anterior con TCP, van a llegar en desorden
Acá tenemos esto. Y van a ser procesados de esa manera. No son ordenados, los datagramas fuera de orden no son ordenados y tampoco se reenvían datagramas que no fueron enviados. ¿Sí? Y eso permite que las aplicaciones puedan funcionar de manera mucho más rápidas posible. Acá tenemos dos ejemplos de aplicaciones que utilizan UDP, por ejemplo DNS y Radius, que es una aplicación para almacenar nombres de usuarios en el servidor, distintos nombres de usuarios. Y estos dos tipos de aplicaciones lo que hacen es simplemente generar los datos de manera lo más rápido posible. La consulta UDP, voy a abrir nuevamente esto aquí, es cuando le voy a preguntar a mi servidor DNS, por ejemplo, la dirección IP de cisco.com. Mire, se va a demorar un poco y ahí me respondió. ¿Ok? Esta, bueno, aparece en formato IPv6. Esta respuesta, que se demoró un poco, fue hecha entre mi máquina y mi servidor DNS. Ahora ya es más rápido porque el servidor DNS ya tiene esa información. En el formato bajo el protocolo UDP. Si le consulto cualquier otro sitio web, google.com, también me muestra las direcciones rápidamente en formato decimal, aquí en IP decimal. Y esa consulta que le acabo de lanzar, más esta respuesta, se hicieron en el puerto 53 UDP, que si lo tengo que graficar acá, es básicamente lo que acabo de dibujar. Ups. Aquí. ¿Ok? Puerto de destino 53 UDP. No me importa que esa consulta DNS que yo le estoy pidiendo al servidor, dame la IP de cisco.com, por ejemplo. No me importa que esa consulta llegue o no llegue, porque si no llega, bueno, se puede volver a enviar y listo. Ahora este servidor puede ser que tenga que ir a internet, a otros servidores DNS de orden superior, a consultar esa información, que fue el primer caso que yo tenía acá. La almacenan en una caché local y me la reenvían también en el mismo puerto 53 UDP. ¿Ok? Y al igual que TCP, el formato de los puertos de origen y destino es exactamente igual. Tenemos puerto de destino 49.152 y 53 en este caso, y lo que va a hacer el servicio es simplemente invertir los puertos para enviar la respuesta. En resumen del capítulo 4, en este capítulo hemos visto por qué se utiliza la capa de transporte, para qué existe. Recuerden, no se olviden del ejemplo de enviar la carta a través de una carta de papel, a través de correo certificado o correo normal, que sería TCP o UDP respectivamente. Identificar el rol de la capa de transporte, cómo ofrece conexiones de extremo a extremo entre las aplicaciones. Vimos cómo la descripción de los dos protocolos más importantes, que son TCP y UDP, cómo operan cada uno de ellos y sus respectivas diferencias. Los conceptos claves de la capa de transporte, incluyendo confiabilidad, direccionamiento de puerto y segmentación. ¿Cómo ambos protocolos manejan esas funciones? Prácticamente UDP no hace nada más que direccionar por puertos. Y identificamos cuándo convendría utilizar TCP o UDP dependiendo el tipo de aplicación que tengamos. Eso ha sido el capítulo número 4, correspondiente a la capa 4, que es de transporte. Y en el próximo video entraremos ya en uno de los tópicos más importantes de CCNA, que tiene que ver con la capa de red, direccionamiento IP y todo lo que tenga que ver posteriormente con cálculo de direcciones, que es uno de los grandes tópicos de Networking 1. Nos vemos en el próximo capítulo.